Buenos días, profesora y compañeros. Nuestra secuencia didáctica lleva como título Los cuentos de los hermanos Grimm. ¿Simples cuentos o algo más? Los integrantes son Génesis Campuzano, Valentina González, Valentina Guerrero y Catalina Rojas. El objetivo principal de esta secuencia está basado en el objetivo de aprendizaje 4 de la unidad 4 de la asignatura de lenguaje y comunicación de quinto básico, donde se espera que los alumnos profundicen su comprensión de las narraciones leídas, extrayendo información implícita e explícita, determinando las consecuencias de hechos o acciones, describiendo y comparando los personajes, describiendo los diferentes ambientes que aparecen en un texto, reconociendo el problema y la solución de una narración, expresando opiniones fundamentadas sobre actitudes y acciones de los personajes y comparando diferentes textos escritos por el mismo autor. La justificación de nuestra secuencia es que esta secuencia tiene como objetivo principal profundizar en la comprensión de diversos textos, con el fin de que los estudiantes logren encontrar un propósito de la lectura y que ello les permita trabajar la automotivación al leer. Consideramos que es esencial que exista un propósito en la lectura, que la lectura tenga un sentido y puedan reflexionar y opinar desde lo leído. Dentro de la secuencia se trabajarán textos literarios y no literarios. Dentro de los textos literarios que trabajaremos son En el ano saltarín, La serpiente blanca y La caperucita roja, los tres de los hermanos Grimm. Dentro de los textos no literarios está una biografía de los hermanos Grimm, una infografía sobre la vida y obra de los hermanos Grimm y una noticia de Emol que es Cartas y documentos de los hermanos Grimm, ya se encuentran disponibles en internet. Consideramos que la vida y obra de los hermanos Grimm siempre se ha considerado muy relevante dentro de la historia literaria. El legado que han dejado, muchas veces olvidado y tergiversado por la industria cinematográfica, resulta importante que los estudiantes lo conozcan, ya que a través de sus escritos expresan sentimientos, valores y críticas sociales, a pesar de ser cuentos que la mayoría son muy conocidos. Creemos que esto permitiría que los estudiantes puedan generar opiniones diversas e interesarse más por la lectura a través de los cuentos. Además, el cuento de la serpiente blanca está como lectura recomendada por el Mineduc, por lo que quisimos profundizar más en estos escritos. ¿Cómo se trabajarán los textos? Texto 1, guía, biografía, infografía y noticia. Se trabajarán estos textos de manera introductoria para permitir a los estudiantes conocer primero sobre los autores y sus obras, y a la vez servirán como un recordatorio sobre los textos literarios y los no literarios, lo cual contextualizará la clase y el propósito de la secuencia. La clase será participativa y expositiva. En el texto número 2, Rumpelstiltskin, el cuento se entregará en formato papel y se trabajará este texto con una lectura en voz alta guiada por el docente, para así dar cuenta si van comprendiendo el texto leído. Para ello se sumarán diversas preguntas de comprensión lectora. Lo anterior con el fin de que los alumnos sean capaces de escribir creativamente teniendo un tema en particular y respetando las reglas gramaticales. La clase será participativa. Texto número 3. La serpiente blanca. Se trabajará este texto con una lectura guiada, ya que así todos los alumnos puedan comprender y analizar de mejor manera el texto leído, logrando que ellos sean capaces de extraer ideas principales que entrega el texto. Para ello se entregará una guía con preguntas para que puedan reflexionar e inferir. La clase será participativa. Texto 4. Caperucita y el lobo. Se trabajará este texto con una serie de preguntas introductorias con el fin de recopilar el contenido tratado con los textos anteriores. Luego se dará énfasis en analizar el texto, donde los estudiantes deben realizar una pequeña representación del texto leído con el fin de trabajar en equipo, la autoestima, la seguridad, la memoria y el lenguaje de cada uno de ellos. Marco estructura de la secuencia. En la clase número 1 se realiza un acercamiento a modo de introducción sobre la vida y obra de los hermanos Grimm mediante textos no literarios y reconociendo que sus obras pertenecen a los textos literarios. En la clase número 2 se trabajará el cuento de Rumpelstiltskin, trabajando habilidades como identificar y reconocer. En la clase número 3 se trabajará con información explícita e implícita, donde los estudiantes deberán reconocer y evidenciar analizando el texto leído La serpiente blanca.
En la clase número 4 se reflexionará sobre el cuento La Caperucita y el Lobo, trabajando todas las habilidades mencionadas en las clases anteriores, y se concretará mediante una pequeña representación teatral, con el fin de que los estudiantes expresen lo aprendido y su percepción de lo comprendido en el texto. Esta última corresponderá a la evaluación de la secuencia didáctica, donde se espera que los alumnos puedan sintetizar lo comprendido en el texto y expresar su percepción a través de la representación teatral. Así fomentar su seguridad, confianza y autoconocimiento. Ejemplos de actividad de fomento lector y educación literaria. En la clase 3 se fomenta la lectura mediante el trabajo en equipo y la lectura en conjunto. En esta actividad, el docente lee el primer párrafo y luego un alumno debe continuar con la lectura del siguiente párrafo, y así sucesivamente. De esta forma, los alumnos pueden dar cuenta si van comprendiendo la lectura y el docente puede evidenciar la fluidez, el tono de voz y el respeto de las normas frente a la lectura guiada. En la clase 2 se trabaja la educación literaria. Se pide a los alumnos que creen un final alternativo acorde al cuento, teniendo en cuenta los personajes y el ambiente en que se desarrolla. Esto permite que los alumnos desarrollen la escritura creativa y el docente pueda evaluar formativamente el avance de este aspecto en cada alumno y realizar una retroalimentación correspondiente. Con esta secuencia didáctica se espera que los alumnos puedan reforzar los contenidos vistos en la unidad, pero también que logren incentivarlos hacia la lectura y que comprendan su importancia, las habilidades que pueden trabajar a través de ella, los sentimientos que se pueden compartir con el autor, las diferentes percepciones que pueden generarse a través de un mismo texto, sus características principales y cómo conocerlas nos ayudan a comprender mejor los textos, trabajar el autoestima y la motivación hacia la lectura e inculcar a través de esto el propósito de leer. Consideramos que podría existir una clase extra en caso de necesitarla para que los grupos de alumnos se puedan organizar mejor con la representación teatral y que podría trabajarse también con los 3 textos en vez de solamente con uno, con el fin de recapitular y reforzar lo aprendido en la secuencia, que esto les permita expresarlo de mejor manera y profundizar aún más en las percepciones de los cuentos y su comprensión. Finalmente, algunas de las imágenes que podemos compartir son recursos creados por nosotras sobre la biografía de los hermanos Grimm y el cuento El enano saltarín Rumpelstiltskin.